Durante 30 años, Daddy Dave construyó una leyenda que parecía imposible de desvanecer. Su reputación se forjó en la velocidad, se endureció con la lealtad y se mantuvo gracias a la confianza inquebrantable de un hombre que parecía no temer absolutamente a nada. Bajo el resplandor de los focos y el rugido de los motores, corría con una compostura que hacía dudar a sus rivales incluso antes de que sonara el pistoletazo de salida. Noche tras noche, llevaba las máquinas al límite, sobrevivía a caídas que deberían haber acabado con su carrera y volvía al asfalto con la misma determinación que le había convertido en uno de los pilotos más fieros del mundo de los Street Outlaws. Para los aficionados, encarnaba el espíritu del mundo de las carreras callejeras, audaz, implacable e imposible de intimidar. Pero detrás de los caballos de potencia, el humo que salía de los neumáticos y la bravuconería que las cámaras captaban con tanta facilidad, había otra vida que se desarrollaba silenciosamente fuera de la vista. Y ahora, después de 3 décadas, el secreto que vivía dentro de esa segunda vida estaba empezando a salir a la superficie. La primera grieta en el cuidadosamente equilibrado mundo de Daddy Dave no llegó durante una carrera bajo luces cegadoras ni ante multitudes enfervorizadas o cámaras de televisión a la espera de momentos dramáticos. En cambio, llegó después. Mucho después de que los motores se enfriaran y el asfalto empezara a liberar de nuevo en el aire el calor de la noche. A principios de 2025, después de que la multitud se hubiera alejado y los últimos remolques de transporte desaparecieran en la oscuridad. Dave se quedó atrás dentro de su propio remolque. La carrera había salido exactamente como estaba previsto. El motor se había puesto a punto con precisión quirúrgica, cada ajuste calculado, cada movimiento deliberado. La victoria había sido decisiva. Sin embargo, mientras estaba sentado a solas en la penumbra de las luces superiores, las manos le temblaban de una forma que no podía controlar. Durante años había dominado el control en todos los entornos importantes. Al volante a velocidades imposibles, sus reflejos eran agudos y su concentración absoluta. Ante las cámaras, proyectaba la misma seguridad inquebrantable que los aficionados esperaban. Para el público de Street Outlaws, era un hombre intrépido, que había sobrevivido a brutales accidentes y humillantes derrotas sin perder nunca su competitividad. Aquella imagen no había aparecido por casualidad. Se había ido construyendo poco a poco, pieza a pieza a lo largo de décadas, reforzada a base de garra, disciplina y un férreo rechazo a mostrar debilidad en un mundo en el que dudar podía costarlo todo. Dave protegía esa imagen del mismo modo que protegía su coche de carreras más valioso, con una atención constante y un control absoluto. Pero aquella noche, sentado a solas bajo el silencioso zumbido de las luces del remolque, la fachada cuidadosamente mantenida empezó a tambalearse. El pecho se le apretó inesperadamente. No por la adrenalina, de algo más pesado. El silencio a su alrededor empezó a parecerle opresivo. Las paredes parecían acercarse más, presionando hacia adentro, con un peso que no tenía nada que ver con el espacio reducido. Para un hombre acostumbrado al rugido de los motores y a las prisas de la competición, el silencio tras la victoria le pareció de repente más ruidoso que cualquier carrera que hubiera comandado. Apretó la palma de la mano contra la fría mesa de metal que tenía a su lado, con la esperanza de que la firme superficie calmara el temblor de sus dedos, pero no fue así. Era un hombre que se había alejado de accidentes que dejaron acero retorcido esparcido por la pista. Había soportado rivalidades que estuvieron a punto de fracturar la unida hermandad de las carreras callejeras. No había ningún enemigo visible, ningún rival alineado junto a él, nada a lo que huir. Entonces sonó su teléfono. El sonido atravesó la frágil tranquilidad como una cuchilla. La voz al otro lado del teléfono no era de celebración ni de emoción. «Tenemos que hablar», dijo la persona que llamaba. Las palabras eran tranquilas, deliberadas. Dave cerró los ojos, porque esas 4 palabras le habían perseguido durante mucho más tiempo del que nadie a su alrededor hubiera podido imaginar. En algún lugar de su interior había estado anticipando este momento durante años. Era como si un reloj invisible hubiera estado haciendo tic-tac silenciosamente detrás de cada carrera que ganaba, cada apretón de manos con sus compañeros de equipo, cada entrevista con los aficionados. Durante 3 décadas, mucho antes de que Street Outlaws
lo convirtiera en un nombre familiar dentro de la cultura de las carreras. Daddy Dave había mantenido dos realidades separadas con cuidadosa precisión. Uno era la leyenda pública, el competidor intrépido, el marido y padre leal cuya vida giraba en torno a la potencia, la hermandad y el honor. El otro existía tras puertas cerradas, horarios cuidadosamente gestionados y explicaciones que se diluían con el paso del tiempo. Durante años se convenció a sí mismo de que mantener esos dos mundos separados significaba que estaba protegiendo a todos los implicados. Se dijo a sí mismo que compartimentar la verdad era una elección responsable y no un engaño. Pero recientemente la separación había empezado a debilitarse. Empezaron a aparecer preguntas al principio silenciosas. Personas que antes aceptaban explicaciones vagas, ahora presionaban para obtener respuestas más claras. Pequeñas incoherencias que antes se mezclaban fácilmente en el caos de la vida de las carreras, de repente se examinaban con incómoda atención. Sentado en aquel remolque en penumbra, Dave comprendió algo que había pasado décadas, intentando no reconocer. La vida que había construido sobre la velocidad y el control estaba a punto de chocar con algo que no podía dejar atrás. Fuera, el motor de su coche había enmudecido. Dentro, el ajuste de cuentas no había hecho más que empezar. Y una vez que la verdad emergiera de las sombras en las que había sobrevivido durante 30 años, no habría forma de devolverla al silencio. Mucho antes de que las cámaras de televisión empezaran a captar el humo que salía de sus neumáticos, Daddy Dave ya había consolidado su reputación en las oscuras carreteras secundarias de Oklahoma. Para él, las carreras callejeras nunca fueron solo cuestión de adrenalina, sino de identidad. Se forjó durante desafíos nocturnos en carreteras vacías y se selló mediante apretones de manos que tenían más significado que cualquier contrato formal. Cuando Street Outlaws atrajo la atención nacional hacia ese mundo clandestino, Dave ya era reconocido como uno de sus competidores más implacables. Corría con una agresividad calculada y una tranquila confianza que inquietaba a sus rivales incluso antes de que se encendiera la luz verde. A los ojos del público eso parecía potencia bruta y bravuconería. Pero los que pasaban tiempo con él entendían algo más profundo. Su compostura era deliberada. En las entrevistas elegía cuidadosamente sus palabras. Cuando las rivalidades estallaban y los ánimos se caldeaban, evitaba el drama innecesario. Se comportaba como un hombre que entendía que el legado importaba mucho más que cualquier victoria temporal. Esa disciplina le hacía formidable, pero también le hacía precavido. Pocos cuestionaron entonces ese carácter reservado. En la cultura de las carreras, la concentración y la privacidad se interpretaban a menudo como profesionalidad. Los accidentes se convirtieron poco a poco en parte de su mitología. Un devastador accidente en particular casi acaba con todo, dejando su coche destrozado y obligándole a enfrentarse a su propia mortalidad. Los telespectadores le vieron luchar públicamente recuperándose de las lesiones, con una obstinada determinación que no hizo sino reforzar su imagen de competidor resistente. Lo que nunca vieron fue hasta qué punto le cambió aquel accidente. Agudizó su instinto de controlar todas las variables posibles de su vida. Los límites entre lo que el mundo veía y lo que él mantenía oculto se hicieron aún más fuertes. En los años siguientes, Dave redobló sus esfuerzos por alcanzar la perfección. Refinaba sus coches con una atención obsesiva, ajustando motores y componentes con un cuidado casi quirúrgico. Al mismo tiempo gestionaba su imagen pública con la misma precisión. El éxito en Street Outlaws trajo consigo una fama cada vez mayor, y la fama conlleva su propia presión. Los aficionados rara vez se enamoran de la complejidad, sino de la certeza. Dave les daba certeza, velocidad, lealtad, dedicación a su familia de carreras. En casa, se esforzaba por mantener el equilibrio, asegurándose de que las exigencias de las carreras nunca eclipsaran sus responsabilidades como marido y padre. Creía que había dominado el arte de la compartimentación tan a fondo que los dos mundos nunca chocarían. Durante mucho tiempo esa creencia pareció justificada, pero bajo el rugido de los motores y el ritmo predecible de los calendarios de rodaje, otra historia llevaba décadas desarrollándose en silencio. Mucho antes de la fama, antes de los acuerdos de patrocinio y las rivalidades televisadas, Dave había tomado decisiones que requerían secreto para mantenerse.
No eran imprudentes como la gente podría imaginar, pero creaban obligaciones y enredos emocionales que no encajaban bien en la vida que presentaba públicamente. Se decía a sí mismo que mantener esos secretos no causaba ningún daño. Al fin y al cabo lo gestionaba todo con cuidado. Las carreras le proporcionaban la tapadera perfecta. Largas horas dentro del garaje, largos viajes por todo el país, trasnochadas afinando motores o preparando los coches para la siguiente competición. Todo ello ofrecía explicaciones razonables para ausencias que de otro modo podrían suscitar preguntas incómodas. Con el tiempo, la separación se convirtió en rutina, y la rutina tiene una manera de hacer que incluso el acuerdo más frágil se sienta estable. A medida que Street Outlaws crecía en popularidad durante los primeros 2020s, las apuestas en torno a su vida se hicieron más grandes. El escrutinio público se intensificó. Los medios sociales amplificaron cada pequeña inconsistencia. Los aficionados que siguieron de cerca su carrera empezaron a notar pautas que antes habrían pasado desapercibidas. Dave se quitó de encima la curiosidad con práctica facilidad. Durante 30 años, había editado cuidadosamente la historia de su vida. Creía que nadie podía reconstruir las piezas que había escondido. La propia comunidad de pilotos funcionaba a base de lealtad y códigos no escritos. Pocos cuestionaban a un hombre que ofrecía un rendimiento constante cuando más importaba. Sus competidores le respetaban, sus compañeros de equipo confiaban en él, los aficionados admiraban sus agallas y su determinación. Todo ello reforzaba la personalidad que se había convertido en inseparable del nombre de Daddy Dave. Sin embargo, dentro de ese personaje vivía otra realidad más dura, más complicada y cada vez más difícil de mantener. En 2024, la tensión empezó a aflorar de forma sutil. Momentos de tensión que antes habrían pasado desapercibidos ahora se prolongaban más de lo debido. Las llamadas perdidas se prolongaban más de lo debido. Las conversaciones tenían un trasfondo de sospecha y los pequeños conflictos de agenda resultaban cada vez más difíciles de explicar de forma convincente. Dave respondió de la única forma que conocía, reforzando el control y convenciéndose a sí mismo de que la disciplina podía superar a la exposición. Lo que no supo reconocer fue que las mismas cualidades que le habían convertido en una leyenda en las calles, precisión, secretismo y concentración implacable, eran también las que habían permitido que su doble vida sobreviviera sin ser detectada durante 3 décadas. El rey de las calles había construido un imperio a base de riesgos calculados, pero el mayor riesgo que corrió nunca fue creer que dos realidades distintas podían correr paralelas para siempre, sin acabar chocando. El otro garaje. Todo piloto tiene un lugar donde se realiza el verdadero trabajo, un garaje alejado del ruido y las distracciones, donde los motores se desmontan hasta su núcleo y se reconstruyen con deliberada paciencia. Para Daddy Dave había otro tipo de garaje, uno que no existía en el acero y el hormigón, sino en el secreto y la rutina, un espacio que construyó mucho antes de que la fama magnificara cada uno de sus movimientos. 30 años antes, cuando las carreras callejeras aún estaban en bruto, y sin documentar, Dave había tomado una decisión que en aquel momento parecía manejable. Creó una conexión que no encajaba en la vida que estaba construyendo públicamente, convenciéndose a sí mismo de que la compartimentación era una habilidad más que una apuesta. Lo que empezó como algo temporal, se convirtió poco a poco en una existencia paralela que requería un mantenimiento tan cuidadoso como el de cualquier motor de alto rendimiento. Aprendió a dividir su tiempo con precisión quirúrgica, alineando las obligaciones de modo que ninguno de los dos mundos se solapara visiblemente. Las carreras le proporcionaron una tapadera natural porque las trasnochadas y los eventos fuera de la ciudad no requerían explicaciones elaboradas. El ritmo de la potencia y la competición enmascaraba el ritmo de un compromiso que muy pocos sospechaban que existiera. Durante años el acuerdo se sintió controlado, casi mecánico en su eficacia. Se dijo a sí mismo que la lealtad en un área no negaba la responsabilidad en otra y que una separación cuidadosa evitaba daños. Cuanto más tiempo pasaba, más fácil resultaba creer que la estructura dual era sostenible indefinidamente. El otro garaje exigía discreción y disciplina emocional, y Dave proporcionaba ambas sin vacilar. Mantenía el apoyo financiero en silencio,
Se aseguraba de que la comunicación siguiera siendo estructurada y mantenía los registros separados de las cuentas vinculadas a su vida pública. Nada era temerario, nada impulsivo, y ese orden le tranquilizaba al saber que no estaba cayendo en una espiral fuera de control. A medida que los forajidos callejeros le impulsaban hacia el reconocimiento nacional, lo que estaba en juego aumentaba drásticamente. La visibilidad significaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad amenazaba con exponerse. Sin embargo, Dave respondió reforzando el sistema en lugar de desmantelarlo. Ajustó los calendarios con una precisión aún mayor, aprovechando las exigencias de los viajes y los compromisos con los medios de comunicación como escudos contra el escrutinio. Hubo momentos en los que afloraron las dudas, normalmente a altas horas de la noche, cuando la adrenalina se había desvanecido y el peso del secretismo se había asentado. Miraba al techo y se preguntaba si el coste de mantener ambos mundos acabaría superando el beneficio de preservarlos. Cada vez se convencía a sí mismo de que proteger a todo el mundo de la agitación justificaba seguir guardando silencio. La otra vida no era caótica ni ostentosa, era estructurada e intencionada, arraigada en promesas hechas mucho antes de que llegaran las cámaras de televisión. Esa estructura hacía más difícil alejarse, porque acabar con ella significaría enfrentarse a consecuencias que había pospuesto durante décadas. Creía que mientras mantuviera el control, no se produciría ninguna colisión. Pero el secretismo tiene una forma de acumular tensión bajo la superficie de forma parecida a la presión que se acumula en el interior de un motor empujado más allá de los límites de seguridad. En 2023, empezaron a formarse pequeñas grietas, a medida que las huellas digitales se hacían más difíciles de ocultar y los mensajes privados más fáciles de rastrear. El mundo había cambiado, y las herramientas que antes le protegían ya no eran tan fiables. A principios de 2024, le llegaron sutiles indagaciones desde direcciones inesperadas. Un extracto bancario cuestionado, una discrepancia en un viaje advertida, un nombre mencionado en una conversación con demasiada familiaridad como para descartarlo casualmente. Cada indagación era menor por sí sola, pero juntas formaban un patrón que se estrechaba a su alrededor. Dave respondió como siempre lo había hecho ante una amenaza, acelerando en lugar de frenar. Redobló las apariencias, intensificó su atención a las carreras y proyectó una confianza inquebrantable en cada interacción pública. Sin embargo, por debajo de esa proyección, latía la ansiedad porque comprendió que la exposición no solo dañaría su reputación, sino que fracturaría la confianza de un modo que no podría reparar fácilmente. El elemento más peligroso no era la existencia de la segunda vida, sino la inversión emocional tejida en ella a lo largo de 3 décadas. Había personas implicadas que se habían acostumbrado a su presencia, expectativas que se habían solidificado con el tiempo. El otro garaje ya no era un proyecto paralelo, era una máquina totalmente construida que funcionaba en paralelo a la que el mundo aplaudía. A finales de 2024, una conversación inesperada le obligó a enfrentarse a lo delgado que se había vuelto el muro que separaba sus mundos. Una simple pregunta formulada con silenciosa intensidad tuvo más peso que cualquier acusación. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?, preguntó la voz, y Dave sintió que el aire se movía de un modo que no podía invertir. Por primera vez en 30 años, se dio cuenta de que el control podría haber sido una ilusión sostenida por el impulso más que por la certeza. Las vías paralelas que había manejado tan meticulosamente estaban empezando a curvarse una hacia la otra. El otro garaje, antes oculto y ordenado, ya no estaba totalmente contenido, y el rey de las calles se enfrentaba a un ajuste de cuentas que la velocidad por sí sola no podía eludir: el susto de salud y la confesión. El cuerpo tiene una manera de revelar lo que la mente insiste en manejar. Y a principios de 2025, la tensión de 30 años había comenzado a manifestarse en formas que Dave ya no podía descartar como fatiga. Lo que empezaron siendo dolores de cabeza e insomnio persistente se convirtieron en mareos repentinos que le hacían agarrarse al borde de un banco de trabajo para estabilizarse. Decía a todo el mundo que era el cansancio de los viajes y las carreras, pero en su fuero interno sabía que la presión ya no era mecánica. Una tarde, mientras ponía a punto un motor para preparar una carrera,
La habitación se inclinó bruscamente y su visión se nubló. Intentó sobreponerse como siempre había hecho, reacio a mostrar debilidad delante de su tripulación, pero las piernas le traicionaron y se desplomó sobre un taburete cercano. La preocupación sustituyó al instante a las bromas y en cuestión de minutos le instaron a buscar atención médica, le gustara o no. En el hospital, bajo una luz dura y el zumbido de máquinas que medían más que caballos de potencia, Dave se enfrentó a otro tipo de vulnerabilidad. Los médicos hablaron sobre los niveles de estrés, la presión arterial elevada y el impacto acumulativo de la ansiedad prolongada. Hicieron preguntas sobre el estilo de vida, sobre el sueño, sobre las presiones ocultas, y cada pregunta se sintió como un foco que se acercaba a la verdad que él había guardado. Cuando un médico sugirió en voz baja que el estrés no controlado podía llegar a alterar la vida, si se ignoraba la advertencia caló en él más hondo de lo que nunca lo había hecho cualquier desafío de un rival. Dave siempre había medido el riesgo en segundos en una pista, pero esto era diferente, porque no había línea de meta, ni un adversario claro al que batir. La amenaza era interna y sostenida por el silencio. Al volver a casa llevaba algo más que los papeles del alta. Era consciente de que la ilusión de control se estaba erosionando. La llamada telefónica que le había inquietado semanas antes resonaba ahora con más fuerza porque las personas afectadas por su doble vida ya no se contentaban con respuestas parciales. Las conversaciones que antes podían posponerse eran ahora inevitables. La confrontación no se produjo con ira, sino con una claridad exhausta. Sentado frente a alguien que se había cansado del secretismo, Dave escuchó palabras que calaron más hondo que la acusación. «Merezco la verdad», dijeron con firmeza, y comprendió que la evasión solo agravaría el daño ya hecho. En un principio trató de enmarcar la situación en la complejidad, y no en el engaño, explicando que la compartimentación había parecido necesaria en el momento en que se tomaron las decisiones. Habló de responsabilidad de proteger la estabilidad, de evitar una convulsión que podría extenderse de forma incontrolada. Sin embargo, incluso mientras hablaba, reconocía lo huecas que sonaban esas justificaciones después de 3 décadas. La confesión no se desplegó de golpe, sino en capas que se iban desprendiendo lentamente a medida que la resistencia se debilitaba. Admitió la duración, admitió los vínculos financieros y emocionales, admitió que lo que empezó siendo manejable se había enquistado. Con cada revelación el peso en la sala se intensificaba porque 30 años no es un lapso menor sino una vida paralela. La conmoción sustituyó rápidamente a la negación seguida de un silencio más devastador de lo que podrían haber sido los gritos. La pregunta de por qué perduraba más que los propios detalles, y Dave se esforzaba por articular unos motivos que habían cambiado con el tiempo. Se dio cuenta de que lo que antes parecía protección, ahora se asemejaba a traición a los ojos de quienes habían confiado plenamente en él. Las noticias sobre su estado de salud y sus problemas personales llegaron inevitablemente a su círculo de pilotos, y los rumores empezaron a circular entre la comunidad de forajidos callejeros. Los compañeros de equipo que habían admirado su disciplina ahora se preguntaban qué más se había escondido bajo esa compostura. La lealtad antes incuestionable empezó a sentirse condicionada de un modo que Dave nunca había experimentado antes. Se enfrentó a la posibilidad de que la vida que había construido sobre su reputación y fiabilidad se resquebrajara bajo el escrutinio. La ironía era aguda porque había sobrevivido a choques catastróficos solo para enfrentarse a un posible colapso por algo invisible. La velocidad nunca le había asustado, pero la exposición sí. En los días siguientes a la confesión, Dave se sintió despojado de la armadura que había llevado durante décadas. La doble vida que creía controlar se había hecho pública en los círculos que más le importaban, y el susto de salud puso de relieve que el tiempo ya no era un recurso ilimitado. Ahora comprendía que posponer la verdad casi le había costado más que la reputación. El ajuste de cuentas no fue cinematográfico ni explosivo, sino dolorosamente humano. Un hombre que había dominado los motores y superado a sus rivales tenía que enfrentarse ahora a las consecuencias de decisiones tomadas mucho tiempo atrás. La confesión no borró el pasado, pero acabó con la ilusión de que podía seguir dividiéndose indefinidamente. Y por primera vez en 30 años, papá Dave se quedó quieto sin un motor que ahogara el sonido de la rendición de cuentas.
Fallout in la familia Racing. En el mundo de los forajidos callejeros, la lealtad es moneda de cambio, y una vez que la duda entra en la ecuación, ni siquiera el coche más rápido puede escapar a sus consecuencias. Cuando los rumores de la doble vida de Daddy Dave comenzaron a circular entre la tripulación de carreras, las reacciones oscilaron entre la incredulidad atónita y la decepción silenciosa que llevaba más peso que la ira abierta jamás podría. Estos eran hombres que confiaban unos en otros, a velocidades donde la vacilación significaba el desastre, y la confianza se fracturó lentamente cuando los secretos salieron a la superficie. Al principio las conversaciones se producían en rincones privados de garajes y aparcamientos lejos de las cámaras y de los aficionados que idolatraban la unidad del equipo. Algunos le defendían argumentando que la vida personal y el rendimiento en las carreras eran ámbitos separados que no debían cruzarse. Otros se preguntaban si un hombre capaz de mantener una existencia oculta durante 30 años podía ser realmente tan transparente como creían. Dave percibió el cambio de inmediato incluso antes de que nadie se enfrentara directamente a él. Los apretones de manos se demoraban una fracción de segundo, las bromas más cortas tenían un filo del que antes carecían, y las invitaciones a trazar estrategias parecían menos instintivas que antes. El ambiente no se había vuelto hostil, pero era innegable que se había enfriado. Al final, un compañero de equipo se le acercó con una pregunta directa pero no cruel. ¿Es cierto todo lo que dicen?, preguntó el hombre en voz baja, y Dave reconoció que desviarse solo ahondaría las sospechas. Confirmó lo suficiente como para reconocer la realidad sin airear cada detalle consciente de que las medias verdades ya no eran sostenibles. La respuesta no fue una indignación explosiva, sino algo más complicado. La decepción se mezcló con la empatía porque la cultura de las carreras entiende la presión de un modo que los forasteros rara vez entienden. Sin embargo, la empatía no borró el hecho de que un hombre que predica la lealtad debe encarnarla con coherencia, y ese estándar pesaba ahora sobre la reputación de Dave. Más allá del equipo, los fans empezaron a especular en Internet analizando entrevistas y apariciones pasadas en busca de señales que habían pasado por alto. Las redes sociales amplificaron cada rumor, convirtiendo la confusión personal en debate público. Para una figura acostumbrada a controlar su narrativa a través de la actuación, la pérdida de ese control resultó desestabilizadora. Patrocinadores y socios comerciales le observaban de cerca midiendo el riesgo no en términos emocionales, sino en estabilidad de la marca. Dave se encontró respondiendo a cuidadosas preguntas sobre futuros compromisos, cada conversación revestida de cautela. El imperio que había construido sobre la fiabilidad estaba ahora sometido a una silenciosa revisión. En casa, la tensión se intensificó a medida que las consecuencias se hacían tangibles en lugar de teóricas. Las conversaciones difíciles sustituyeron a la comodidad rutinaria y la rendición de cuentas exigía algo más que disculpas. Comprendió que reconstruir la confianza exigiría una paciencia y una transparencia que había evitado durante décadas. Dentro de la familia de las carreras, algunos lazos se mantuvieron firmes, reforzados quizá por la honestidad que siguió a la exposición. Otros se aflojaron sutilmente, no se cortaron del todo, pero se alteraron en tono y expectativas. La dinámica había pasado de una confianza incuestionable a una recalibración cautelosa. Dave se enfrentó a la humillante constatación de que la rapidez y la destreza no podían reparar las fracturas emocionales. Se había pasado la vida resolviendo problemas con precisión y disciplina, pero esta situación requería más vulnerabilidad que estrategia. Las consecuencias no fueron la ruina inmediata, pero sí una transformación inconfundible. Con el paso de las semanas, la intensidad de la especulación se fue suavizando y fue sustituida por el lento trabajo de reparación. Dave siguió compitiendo, presentándose sistemáticamente y negándose a retirarse de la pista que le definía. Aún así, cada salida a la pista conllevaba un peso añadido, porque la reputación, una vez resquebrajada, nunca vuelve a su forma original. La familia de las carreras no le abandonó, pero tampoco fingió que nada había cambiado. La lealtad se mantuvo, pero ahora iba acompañada de la conciencia de que incluso las leyendas son capaces de guardar secretos.
Por primera vez en su carrera, Daddy Dave sintió la vulnerabilidad de encontrarse entre compañeros que conocían todo el peso de su verdad, y esa vulnerabilidad marcó un punto de inflexión más profundo que cualquier bandera a cuadros: el hombre al volante. Cuando por fin se calmó el ruido y la especulación se diluyó en algo más tranquilo y manejable, Daddy Dave se encontró ante una realidad que había pospuesto durante 30 años. No había motores rugiendo, ni rivales alineados a su lado, ni cámaras dictando la postura o el tono. Solo quedaban las secuelas de la verdad y la cuestión de quién pretendía ser sin la protección de la división. Durante décadas se había definido a sí mismo por el rendimiento, midiendo la valía en victorias, recuperaciones y la capacidad de soportar la presión sin una tensión visible. Ahora la resistencia requería algo totalmente distinto, porque reconstruir la confianza exigía coherencia por encima del espectáculo y humildad por encima del dominio. El hombre que antes controlaba todas las variables de una pista tuvo que aceptar que no todo podía volver a alinearse con una llave inglesa y suficiente paciencia. El primer paso fue la transparencia, no en dramáticas declaraciones públicas, sino en compromisos privados que reestructuraron su forma de vivir la vida cotidiana. Abrió conversaciones que antes evitaba, respondió a las preguntas de forma completa en lugar de parcial, y resistió al instinto de minimizar la incomodidad en aras de la paz a corto plazo. Cada intercambio era como pisar un terreno desconocido, en el que la velocidad no ofrecía ninguna ventaja. Reconoció abiertamente que el miedo había impulsado muchas de sus decisiones: miedo a desestabilizar la estructura familiar, miedo a perder el respeto y miedo a enfrentarse a consecuencias que no podía predecir. Admitir ese miedo no le disminuyó como creía, sino que reveló la vulnerabilidad que había pasado años disfrazando de compostura. Esa admisión alteró la dinámica entre él y sus seres más cercanos, más de lo que hubiera podido hacerlo cualquier disculpa por sí sola. En el mundo de las carreras adoptó una postura similar de responsabilidad silenciosa. No compartió detalles, pero dejó de evadir el tema por completo cuando se le preguntaba directamente. Los compañeros de equipo observaron el cambio y respondieron con cautela al principio, midiendo si esta nueva apertura era sostenible o temporal. Con el tiempo la constancia sustituyó al escepticismo, porque siguió apareciendo sin ponerse a la defensiva ni negarlo. Físicamente, se tomó en serio su susto de salud, en lugar de tratarlo como un inconveniente temporal. Las revisiones periódicas, los ajustes en su estilo de vida y un esfuerzo deliberado por controlar el estrés se convirtieron en parte de su rutina. La disciplina que antes aplicaba exclusivamente a los motores, la aplicaba ahora a su bienestar. Reconocer que la fuerza sin equilibrio ya no era una opción. Emocionalmente el proceso resultó más lento y complejo. La confianza, que se fractura a lo largo de décadas, no se reconstruye en semanas, y Dave aceptó que algunas relaciones tal vez nunca volvieran a su forma original. La aceptación se convirtió en su propia forma de crecimiento, porque comprendió que las consecuencias no siempre son reversibles, aunque cambie la intención. Hubo momentos en los que el arrepentimiento afloró con fuerza, sobre todo al reflexionar sobre hitos que vivió de forma dividida. Se preguntaba lo diferente que podría haber sido su vida si hubiera optado antes por la honestidad, pero se resistía a detenerse en líneas temporales hipotéticas que no podían alterar la realidad presente. En cambio, se centraba en lo que aún podía conservarse y fortalecerse. A finales de 2025, la narrativa que le rodeaba había evolucionado del escándalo al escrutinio y al prudente respeto. Ya no se le consideraba intocable, sino humano, imperfecto y responsable. Ese cambio le inquietó al principio, porque la invencibilidad había sido un escudo, pero con el tiempo descubrió que la humanidad fomentaba una conexión más profunda de lo que jamás podría hacerlo la leyenda. En una conversación tranquila con alguien que había soportado las consecuencias junto a él, le preguntaron si creía que el coste había merecido la pena. Hizo una pausa para reflexionar antes de responder que la verdad rara vez resulta cómoda, pero es más ligera de llevar que el secretismo mantenido durante décadas. La respuesta no fue triunfalista, sino basada en una claridad ganada a pulso. La doble vida que antaño requería un mantenimiento constante se había disuelto en una existencia singular definida por la alineación más que por la división.
Seguía siendo un piloto de carreras aún competitivo y aún impulsado por la emoción de la aceleración, pero la identidad tras el volante ya no dependía de la ocultación. El garaje que una vez albergó dos realidades, ahora contenía solo una, y esa simplicidad se sentía desconocida pero firme. Daddy Dave no salió de la revelación sin cambios, ni recuperó la imagen impoluta que una vez proyectó sin esfuerzo. Lo que ganó, en cambio, fue coherencia, la capacidad de permanecer en cualquier habitación sin calcular qué versión de sí mismo tenía que aparecer. Para un hombre que construyó su vida sobre el dominio del movimiento, aprender a permanecer quieto en la verdad se convirtió en su victoria más profunda. La leyenda de las calles perduró, pero fue remodelada por la transparencia y templada por la humildad. El rugido de los motores seguía resonando en su vida, pero ya no enmascaraba el conflicto interno. Al final, la mayor carrera a la que se enfrentó no fue contra rivales bajo luces brillantes, sino contra el peso de su propio secreto, y cruzar esa línea de meta requería un valor que ningún cronómetro podía medir. Durante 3 décadas, Daddy Dave superó a rivales, naufragios y dudas, pero lo único que nunca pudo superar de verdad fue la verdad que llevaba en silencio. Su historia no trata solo de carreras, reputación o potencia. Trata del peso oculto de la lealtad dividida y del coste emocional de mantener dos realidades durante 30 años. Los choques que vemos sobre el asfalto son dramáticos, pero las colisiones silenciosas en el interior de un hombre pueden ser aún más devastadoras. Las leyendas no se definen por la perfección, sino por cómo responden cuando todo amenaza con derrumbarse bajo sus pies. La mejor carrera de Daddy Dave nunca fue bajo las luces del estadio, sino en la quietud, donde la responsabilidad sustituyó a la aceleración. Ahora queremos saber de ti. ¿Crees que la redención se gana en la pista o a través de la honestidad cuando los motores se calman? Comparte tus pensamientos a continuación y únete a la conversación.